Romanos 11, del 29 al 12, 9, ¿no? Al 12, 9. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Así también ahora estos fueron desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque a todos encerró Dios en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ordeno, pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios da a cada uno, porque así como en cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así los muchos somos un cuerpo en el Mesías, y cada uno, miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, así es de profecía, usuelo según la analogía de la fe, si diaconado en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno. Amén. ¿Está aquí? ¿No, pastor? Señor, tu siervo predicará hoy tu palabra, Señor. Pues esperemos que la pueda exponer según lo que tú le hayas enseñado, según las verdades que están en tu palabra, Señor, porque sabemos que la verdad siempre vence, que tu palabra, Señor, siempre está presente, Señor, en nuestros corazones, pues que crezca y que sea cada día enseñada con integridad y con obediencia, Señor. Pues delante tuyo está, Señor, y que hable, Señor, que hable, que tú lo inspires. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que nada, por la gracia que nos ha sido dada en Cristo, en todo habéis sido enriquecidos y nada os falta en ningún don. Estas son unas palabras como para llenar de ánimo a cualquiera. Y es así, lo que Pablo decía a la iglesia de Corinto también se aplica a nosotros. La gracia del Señor hace que seamos enriquecidos. Él se ha hecho pobre para que nosotros seamos enriquecidos. En esto consiste la gracia de Dios. Y la gracia de Dios hace posible que recibamos los carismas, los dones espirituales. Pero he querido decir la palabra carismas porque esta palabra nos da una pista de dónde vienen los dones. ¿De dónde vienen los dones espirituales? Los carismas, de la gracia. La gracia es caris en griego. O sea que el don espiritual es una concreción de la gracia de Dios en tu vida. Dios te ama, Dios te bendice, por eso te ha dado dones. Los dones son fruto directo de la gracia de Dios. Son una expresión de ella en tu vida. Así que somos una iglesia que el Señor ha bendecido, pero debemos analizar una cosa. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es
nuestro grado de dedicación al Señor, de consagración a las cosas del Señor? ¿Cuál es? Es una pregunta muy personal. Jesús en una ocasión a una persona que pretendía haberlo conocer y haber guardado todo desde joven, al joven rico, que le dijo: Señor, yo todo esto ya lo sé y ya lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo: una cosa te falta. Él pensaba que no, que mira. Por otra parte, él era consciente de que le faltaba algo, porque había ido a Jesús a buscar una orientación de qué podía hacer para recibir la vida eterna. Una cosa te falta. Quizá el Señor en esta tarde nos está diciendo esto a alguno de nosotros, a todos nosotros. Una cosa te falta. No es un dedo acusador, es una cosa. No, en este sentido, una cosa te falta. Puede ser, ¿no? Yo creo que a mí me falta más de una, o sea que para mí no va eso, porque a mí seguro que me falta más de una. Pero deberemos preguntarnos cuánto, ya que Él nos lo ha dado todo y hemos sido enriquecidos y hemos sido bendecidos con todo don, ¿qué le estás dando tú? ¿Qué le estamos dando nosotros? ¿Cómo está tu comunicación con el Señor? ¿Cómo está tu vida en comunión con Dios? ¿Le hablas? ¿Para ti es tu amigo y compañero constante? ¿Es el Señor con el que andas, en ese yugo en el que Él te ayuda a sobrellevar las cargas de tu vida? ¿Le hablas? ¿Te comunicas con Él? Esto es nuestra vida de oración. Es como el aire que respiramos. Pero ¿le escuchas o eres de aquellas personas que hablas y no escuchas? Cuando te encuentras a alguien así, qué difícil es la comunicación. Estás intentando a ver si ahora puedo decir algo y no te deja. Él más rápido que tú ya está con otro tema, con otra frase, ¿verdad? En el Señor lo bonito es que haya un equilibrio entre escucharlo y hablarle. Le hablamos, pero le escuchamos. Y porque le escuchamos, le hablamos, le respondemos, como estamos haciendo hoy escuchando su palabra. ¿En qué medida participamos de las actividades de la Iglesia? Esta es otra buena pregunta. ¿En qué medida? Quizá no puedes a todo, no puedes a algunas cosas. La reunión de oración, ¿participamos o no participamos? La evangelización personal, en la acogida de las personas que nos visitan, la ayuda a los que nos necesitan, el desarrollo de tus capacidades, de tus dones. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás, en este sentido espiritual, aportando a la Iglesia con los dones que el Señor te ha dado? Yo creo que una cosa nos falta. Siempre nos falta un poco más de dedicación, un poco más de consagración, cuando no nos falta mucha. Ya digo, en el mejor de los casos, una cosa nos falta, siempre nos falta un poco más. Y sería bueno que salgamos de aquí con el propósito, en la presencia del Señor, un buen propósito de decir: Señor, quiero consagrarme más a ti, quiero dedicarme más a ti, quiero orar más, quiero leer más tu palabra, quiero servirte más y mejor. Hay un himno que expresa con mucha fuerza esta exhortación: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis pies tan solo en pos de lo santo quieran ir. Mi todo a Dios consagro, dice el coro de este himno, dice: mi todo a Dios consagro en Cristo, que es el vivo altar. Y falta el mensaje de estos antiguos, pero llenos de significado, ¿no? Himnos antiguos, pero que transmiten tanta profundidad, que transmiten tan bien lo que Dios quiere y espera de nosotros. Vamos a reflexionar en los versículos 1 y 2 de Romanos. Esteban ha hecho una lectura para que tengamos el contexto, tanto el anterior como el que sigue, pero vamos a centrarnos en Romanos 1 y 2, donde encontramos los importantes requisitos que Dios nos pide a todos los que queremos servirle. Hay una serie de requisitos que van antes de servir al Señor. Estos requisitos son previos, van antes.
Después habrá una serie de condiciones particulares en función de si tienes el don de profecía, o el don de enseñanza, o el don de misericordia, o el don de servicio, o el don de presidir, o el don de la oración. El que ora, que lo haga ferventemente, dice Pablo. Este don lo debemos tener todos. No, porque más que un don es una exhortación. Quien ora, que lo haga fervientemente. Pero bueno, sí que es verdad que hay hermanos que tienen una fe especial, tienen una especial vocación de parte del Señor a dedicar mucho más tiempo que otros a la vida de oración. Y sabéis una cosa, estos hermanos podría ser que de una forma muy discreta estuvieran entre nosotros y que nadie valorara suficientemente lo que ellos hacen cuando nadie les ve. Pero el Señor sí lo ve y el Señor sí lo valora. De muchos de los avivamientos se dice que el evangelista que predicaba el Evangelio y con el que se convertían al Señor cientos de personas, tenía otra persona que nadie veía, que agonizaba en oración, intercediendo por él y por aquellos que le iban a escuchar. ¿Dónde está la causa del efecto? Desde luego las conversiones no es ni por el que ora ni por el que predica, que es por la misericordia de Dios. Pero humanamente hablando, tan importante es aquel que está de rodillas cuando nadie le ve y está orando y orando, intercediendo delante del Señor, como aquel que todos ven que predica el Evangelio y que lo hace para la gloria de Dios. Y es en este sentido que previos a los dones particulares que cada uno de vosotros ha recibido, hay una serie de requisitos comunes que Dios dirige, cuya exhortación Dios dirige a todos, porque no tiene que ver en función de dones particulares, de dones espirituales, me refiero, en particular, que cada uno ha recibido y que difieren los unos de los otros, sino que tienen que ver con la voluntad de Dios para todos, para todos sus hijos, para todos los que estamos hoy aquí. Así que voy a hablaros hoy de estos requisitos de gran trascendencia que debemos cumplir. El primero de ellos es que nos consagremos plenamente a Dios. Quizá una palabra más actual sería que nos dediquemos más a Él, ¿no? Que dediquemos nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra vida, que la pongamos en su altar para que sea de Él. El texto habla de las grandes misericordias de Dios. Así empieza el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Estas misericordias de Dios sin la cual no podríamos ser salvos, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice Romanos capítulo 9. Ahí está, la base de nuestra salvación es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Por su misericordia somos salvos, somos estos vasos de misericordia para gloria de Dios, en los que Él será glorificado en nuestra salvación. Y después, como habéis escuchado en la lectura que ha hecho Esteban, versículo 32, resulta que tenemos un Dios infinitamente sabio que sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta es la salvación de Dios. Todo ser humano es desobediente. Todo ser humano que es salvado lo es por la misericordia de Dios. Nadie puede llegar a la presencia de Dios y decir, yo estoy aquí por mis méritos. Yo estoy aquí por mi vida santa y obediente. Yo estoy aquí por haber amado a Dios sobre todas las cosas, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Yo estoy aquí por haber amado al prójimo como a mí mismo. Yo estoy aquí por haber amado a los demás como Cristo los amó, dando su vida por ellos. No habrá nadie en la presencia del Dios 3 veces santo que se atreva a hablar así. Nadie podrá llegar a su presencia con estas pretensiones.
Solamente hay una manera de entrar en la presencia de Dios, y es haber sido objeto de la gracia de Dios, haber participado sin mérito ninguno de su gran misericordia, porque Dios, infinitamente sabio, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia! De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta es cuando Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios. Está pensando en todo esto. ¿Cómo te ves? ¿Te ves como una persona a la que Dios está obligado a bendecir porque eres una persona tan cumplidora en las cosas de Dios que puedes exigir la bendición de Dios? Qué terrible, qué equivocado estarías si pensaras así, porque todo es por pura gracia. Todo es por la gran misericordia de Dios. Dios nos ha encerrado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos por igual. Todos los que son salvos lo son por igual, gracias al favor inmerecido de Dios. Así que os ruego por las misericordias de Dios. Pablo ruega. El apóstol, inspirado, exhorta. Esta palabra que tenemos aquí, traducida por ruego, es una exhortación. Os exhorto por las misericordias de Dios. Y después vendrá el contenido de la exhortación. La base en la cual la hace es que si tú has experimentado la misericordia de Dios, si tú has gustado y has saboreado cuán bueno es el Señor, entonces, movido por amor y gratitud, porque amor con amor se paga y porque debemos ser agradecidos, estarás dispuesto a considerar lo que Dios te pide. Estarás muy bien predispuesto porque has saboreado la dulzura incomparable de la gracia y del amor y misericordia de Dios. Y es en base a tu experiencia de la misericordia de Dios que Pablo te exhorta y te pide que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto espiritual o racional. Vamos a ver ahora, en primer lugar, en este primer requisito, que es consagrarnos a Dios, dedicar nuestra vida a su servicio. Dedicar nuestra vida a su servicio vendrá después, pero servicio en el sentido de adoración, de culto, de glorificar a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Nos llama la atención, en primer lugar, este presentar nuestros cuerpos. El cuerpo es un buen siervo, pero es un mal amo. Si cuando el cuerpo le entra un poco de pereza no fueras a trabajar, si cuando al cuerpo le entra un poco de mandra, que decimos aquí en Cataluña, no te quisieras levantar de la cama, si cuando el cuerpo quiere comer y comer no le dices basta, si cuando te gusta esa botella de vino no le dices basta. El cuerpo es un buen siervo, pero es un mal amo. No puedes vivir siguiendo los impulsos de la carne. No puedes limitarte a lo que le apetezca a tu cuerpo. Ni puedes tampoco dejarte arrastrar por lo que él desea. Es en este sentido que el cuerpo, como expresión de todo lo que somos, porque no vamos a caer en el error de los griegos de que el cuerpo y lo físico es malo y lo espiritual es bueno. No vamos a caer en ese error. El cuerpo aquí está como expresión de todo lo que es el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. La parte inmaterial y la parte material. Todo lo que somos debe ser presentado al Señor para ser dedicado a Él. ¿Alguien sabe lo que significa el sacrificio holocausto del que nos habla la palabra de Dios? ¿Qué era un holocausto? Había sacrificios diferentes, ¿no? El sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado, un sacrificio de comunión, pero a veces era la ley de Dios decía, no, holocausto. Y había
había estos sacrificios diariamente como parte del culto a Dios. ¿Quién sabe lo que significa? Holocausto. ¿Perdón? Sí, es una palabra que etimológicamente, como decía Rosa, significa todo consumido, todo dedicado, ¿no? En este caso, caustos, una cosa cáustica es una cosa que quema, ¿verdad? La palabra holocausto quiere decir que todo era quemado, que todo era consumido en el fuego del altar. Es decir, era una ofrenda enteramente consagrada a Dios. En otros sacrificios había una parte que pertenecía al que lo sacrificaba. En otros sacrificios había una parte que era una parte escogida para el sacerdote, para mantener el sacerdocio, pero en el holocausto era un sacrificio que se consagraba totalmente a Dios. Todo debía ser consumido en el fuego del altar. Pues bien, Romanos 12 nos habla de un sacrificio que es como un holocausto sin quemarnos, pero sí en el sentido de que todo lo que somos, toda nuestra vida, debe ser dedicada y entregada al Señor. Todo, absolutamente, sin dejar ninguna parte de nuestro ser. Por esto nos habla del cuerpo como aquello que expresa todo lo que somos. Porque, ¿qué haríamos sin el cuerpo? ¿No? Sin este vehículo que es nuestro cuerpo, que nos lleva, que nos ponemos a andar y vamos a la iglesia el domingo, que después el lunes nos levantaremos e iremos al trabajo, o al instituto o a la universidad. El cuerpo vehicula y expresa todo lo que somos. Y en este sentido, también el cuerpo, a diferencia de los griegos, que había algunos que decían, bueno, yo en espíritu sirvo al Señor, pero el cuerpo está para comer, está para beber, está para fornicar. Habían hecho ellos un razonamiento para seguir pecando, para seguir haciendo lo que les pedía su carne. Y esto el Señor dice aquí, no, en absoluto. Que vuestro cuerpo sea presentado en un sacrificio que es vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a ver pues ahora cuáles son las características de este sacrificio que agrada a Dios. El ejemplo supremo de esta clase de sacrificio, ¿cuál sería a vuestro entender? El mejor ejemplo que podamos encontrar. El Señor Jesucristo, cuando en el diálogo, en el seno de la Trinidad, Él, para salvarnos, decide encarnarse, dice, oh Dios, me has preparado cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste. Todo el ritual antiguo quedará cumplido y por lo tanto abolido en Cristo. Pero he aquí, me preparaste cuerpo y yo vengo, oh Dios, tal como está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Es decir, Jesucristo mismo entendió que en su venida, tomando cuerpo humano como el nuestro y sirviendo a Dios desde las 24 horas del día, rechazando siempre el pecado, haciendo siempre el bien a los demás para ayudarles, que esa era la manera de sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. ¿Quieres saber cómo es este sacrificio? Mira a Jesucristo. Mira a Él. Cuando veas cómo pensaba, cómo hablaba, cómo actuaba Jesucristo, sabrás lo que quiere decir Pablo cuando nos dice que nuestras vidas deben ser presentadas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es vivo. La primera característica es que es vivo. A diferencia de los animales que mataban en el templo, Dios espera de nosotros, no espera que nos matemos por Él, sino que espera que le sirvamos con nuestra vida. Y además, toda nuestra vida, no solamente lo que hacemos aquí en la iglesia el domingo, sino toda nuestra vida forma parte del culto que damos a Dios. Las 24 horas de los 7 días de la semana son del Señor, pertenecemos al Señor y deben glorificarle. Por esta razón, me gustaría que veamos ahora la segunda característica, es un culto, es un sacrificio vivo y santo. No puedes ofrecer a Dios fuego extraño. Cuando hay un caso terrible en el Antiguo Testamento es que los 2 hijos de Aarón, el sumo sacerdote de Israel,
son juzgados por Dios y mueren en la presencia del Señor. Y la única razón que se da es que habían ofrecido un fuego extraño. Dios nos dice cómo quiere que hagamos las cosas, cómo deben ser nuestras vidas, cómo quiere que le adoremos. No podemos inventarnos las formas de agradar a Dios. No podemos inventárnoslas porque ya están inventadas, hermanos. Están aquí en la palabra de Dios. En este sentido, Dios no espera que tú te inventes formas de agradarle. Ya te lo dice, para que no te equivoques, para que no nos equivoquemos. Sigamos las directrices de la palabra de Dios. Santo significa pureza, pureza de vida. Significa que con nuestra vida no hay suciedad, no hay impureza, no hay manchas repulsivas de pecado, que en este sentido que ofenden a Dios. Pero también la santidad tiene esa otra idea de nos vamos a separar y a consagrar a Dios. No puedes vivir en este mundo como si fueras del mundo. No puedes. O sea, en este sentido la santidad nos habla de pureza, de ser como Dios es, y esto es imposible de hacer y de ser si no te apartas de este mundo de pecado en el que vivimos. No puedes ser santo si te dejas arrastrar y manchar por las cosas de este mundo. Debemos separarnos de lo malo que hay en este mundo para vivir vidas diferentes, para vivir en santidad. Jesús tenía una imagen muy bonita de la iglesia, que era como un pueblecito de estos de Andalucía, pintados de blanco, que están en lo alto de una montaña. Dice, a ver, ¿todo el mundo lo ve? Ese pueblo, esa aldea, pinta todas las casitas en santidad, blancas, ¿no? Símbolo de la santidad. Y además no están en lo profundo de una hondonada, sino que están en lo alto de la montaña. Cualquiera que pase alrededor podrá ver aquel lugar y podrá ver las casas bien pintadas, limpias, calafateadas, blancas. El Señor quiere que seamos una sociedad de contraste. Los que gobiernan este mundo quieren que seamos exactamente igual que los demás. Roma decía, panem et circense, es decir, tú dale al pueblo pan y diversión, ¿no? Y por eso inventaron los circos romanos. Allí les daban, donde tiraban pan a los que estaban allí, ¿no? El emperador obsequiaba, si habéis venido, pues además os vamos a dar pan, venga, disfrutad del espectáculo, gladiadores, cristianos, echados a los leones, ¿no? Y todo esto era para que el pueblo disfrutara, se divirtiera y comiera gratis. Y de esta forma mantenían el poder, las estructuras de poder. La Iglesia está llamada a ser todo lo contrario, una sociedad diferente, una sociedad de contraste. No podemos dejarnos manchar y arrastrar por las cosas malas de este mundo, porque si no, ¿qué sucede? Pues que ese pueblecito pintado de blanco se mancha de marrón y ya parece igual que la montaña. Ya no hay un contraste. Ya se ve todo manchado. ¿Cómo son los trajes de camuflaje? Pues coges más o menos una tela de un color pardo, ¿no? Y lo manchas de marrón, de verde, y entonces aquello parece que sea parte del terreno. El cristiano que se deja arrastrar por las cosas de este mundo, al final su vida no se diferencia de las demás. Estás manchado como los demás. Estás lleno de manchas marrones. Estás lleno de manchas de todo tipo. Los que, si algún día da testimonio, te puedes encontrar con el caso de que digan, pero tú eres cristiano. Pues no me lo pensaba, ¿verdad? Pero si tu vida es completamente diferente, muchas veces no tendrás necesidad de empezar a dar testimonio porque te van a preguntar a ti, oye, ¿y por qué eres diferente? ¿Por qué lees este libro negro? ¿Por qué tú no te emborrachas como los demás compañeros de trabajo, o no te vas de fiesta con ellos, o no participas con ellos? ¿Por qué tú no insultas, no mientes,
cuando el encargado está en desacuerdo con lo que ha dicho contigo? ¿Por qué tú, estudiante, no copias en los exámenes? ¿No? Porque esta es una forma muy sana de ser diferentes. Oh, es que todos copian, ¿no? Ahora les tienen que quitar los móviles, ¿eh? Los móviles llevan las asignaturas de todo el bachillerato. Empiezan a darle allí al móvil y salen todas las preguntas del examen del año pasado y del siguiente. Es una forma de ser diferente en cosas prácticas como estas, ¿no? Debemos ser honestos, veraces, sanos. Debemos ser personas de amor, que llevan la verdad por delante y que predican con su vida primero lo que han recibido de la palabra de Dios. El sacrificio es santo porque nos separamos para consagrarnos a Dios. Son las dos caras de la misma moneda. Nos separamos de lo malo del mundo para consagrarnos a lo bueno de Dios. Si es así, será agradable a Dios. Este es nuestro culto racional. Es como si Pablo dijera, a ver, si de verdad has experimentado la dulzura de la misericordia de Dios, dime, ¿cómo puedes vivir de otra manera? Si no hay otra manera de dar culto a Dios, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en rectitud, tienes que vivir en un sacrificio de amor a Dios y de amor a los demás, un sacrificio vivo, para ser de bendición a los demás. ¿Cómo puede ser de otra manera? Este es vuestro culto racional. Si pensáis las cosas de una forma racional, os daréis cuenta de que esta es la única conclusión posible. Esta palabra racional también se puede traducir espiritual. De hecho, en 1 de Pedro 2:2, cuando nos dice que como recién nacidos espiritualmente hablando, tomemos de la leche espiritual no adulterada, la palabra espiritual es la misma. Este es vuestro culto espiritual. Si quieres ser verdaderamente espiritual, tendrías que tener todas estas cosas en cuenta. Levantarte por la mañana para buscar al Señor diligentemente, sin pereza. Andar en justicia, rectitud, en veracidad y en honestidad, apartándote de lo malo de este mundo para consagrarte a lo bueno, al amor a Dios y a los demás y ayudar siempre que podamos. Este es nuestro culto racional. Esta es la única espiritual, en este sentido, es la única manera de dar un culto espiritual al Señor, ¿no? Porque a veces pretendemos mucha espiritualidad y hacemos agua en tantas cosas que yo no sé que a veces no queda ni una gota de espiritualidad en nuestro vaso de misericordia. La espiritualidad, que no es fuego extraño, la tenemos indicada en la palabra de Dios. ¿Qué es ser espiritual? Pues mira, manifestar el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Cómo estás de amor? De paciencia, de misericordia, de mansedumbre, de bondad, de benignidad, de fe, de dominio propio. Esto es lo que la palabra de Dios dice que es espiritualidad. Una vida llena del fruto del Espíritu Santo, una vida rendida al Señor, consagrada a Él, y una vida que Él llena por su Espíritu para su gloria. Creo que en este sentido el ejemplo de María es de los mejores que podemos considerar. Cuando ella estaba a los pies del Señor, lo dejó todo, porque lo bueno que nunca le sería quitado era en aquel momento ponerse a los pies de Cristo y escucharle. Y lo dejó todo. Y después tan grande era su amor hacia Él que de una forma simbólica, con el derramamiento de aquel perfume de enorme valor, de un coste nada que ver con los Chanel y con los otros, mucho más caro, un perfume de nardo purísimo que era el equivalente casi de un año de trabajo, el valor objetivo que tenía, 300 denarios. Y ella lo derramó a los pies de Cristo, como nosotros hoy deberíamos derramar nuestra vida y decirle: Señor, en Cristo, el vivo altar, me consagro a ti, me dedico a ti. ¿Lo has hecho nunca en tu vida esto? Por favor,
Sed sinceros, ¿no? Estamos en familia, no hay ningún problema. Hay alguien que en estos términos, en los términos de Romanos 12, ha dicho: oh Dios, por tus misericordias tan maravillosas, tan dulces en mi paladar, vengo a tu presencia y me consagro a ti, me pongo en tu altar, soy tuyo, dedico mi vida a ti. Con tus palabras. Porque yo tampoco lo he hecho con las palabras que acabo de deciros ahora, pero sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Y te ruego que si nunca lo has hecho, lo hagas hoy. Por las misericordias de Dios. No te lo ruego, yo te lo ruego también, pero te lo ruega y te lo exhorta el apóstol Pablo, y lo hace en base a las misericordias de Dios. Esta no es la oración de consagración de los pastores. Esta es la voluntad de Dios para todos nosotros hoy, aquí esta tarde. No salgas de aquí como has entrado. Por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es la manera en que agradaremos a Dios. Con tus palabras, cada uno a su manera, pero creo que debemos haberlo hecho y debemos renovar nuestros votos todo lo a menudo que sea necesario. Hermanos, yo lo voy a hacer hoy otra vez. ¿Por qué? Porque me lo dice la palabra de Dios y porque necesito, porque una cosa como mínimo me falta, y es dedicarme más y consagrarme más al Señor. Y es en este sentido que yo quisiera que hoy el Señor acepte esta oración sincera, que conmigo podéis hacer todos los que vosotros queráis, todos los que os sintáis movidos por el Espíritu. Señor, me dedico a ti, consagro a ti mi vida. No sé lo que me queda, pero lo que me queda es tuyo. Tuya es mi vida, como dice la canción, tuyo es mi tiempo, tuyas son mis fuerzas. Señor, tómalo. Transforma mi vida. Y este sería el segundo requisito, que debemos ser transformados por Él. Deberíamos poder mirar atrás desde hoy, desde el domingo 13 de mayo, mirar atrás y ver que nuestra vida es muy diferente de cómo era. ¿No estáis de acuerdo conmigo que debería ser así? ¿Cuántos años llevamos en el Señor? Deberíamos coger una foto de estas que tenemos antes del bautismo y deberíamos mirar ese rostro y decir: Señor, es que tú hasta me has cambiado la expresión. Es verdad que ya soy bastante, se me ha acumulado bastante más juventud de la que tenía que cuando me bauticé a los 20 años. Pero os aseguro que la expresión que yo tenía a los 20 años era bastante más dura que ahora. ¿Por qué? Porque no conocía al Señor. Porque mi vida iba muy mal enfocada. Y Dios quiere transformarnos por completo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo es la palabra eón, ¿no? De donde vienen épocas, eones, una palabra que se utilizaba mucho en griego para hablar de una determinada época. No, diríamos en nuestro lenguaje actual, no te dejes arrastrar por la corriente de ahora, por las modas de esta época. Y no estoy hablando de la moda estética del vestido, no estoy hablando o de la estética personal en general, sino estoy hablando de lo que hablábamos hace un momento. No te dejes arrastrar por las cosas de este mundo. La palabra en el original habla de ser puesto en un mismo molde que el resto de personas que no conocen al Señor de este mundo. Y resulta que cuando sales del molde, ¿sabes cuál es tu aspecto? Como el de los demás. No eres un contraste, no eres esa ciudad puesta en alto, pintada de blanco. No eres una antorcha que es levantada para que alumbre en este mundo de tinieblas, no lo eres.
eres como los demás, porque te has dejado poner en el molde de este mundo y has salido con el cuño de este mundo. De esto habla el Apocalipsis, cuando dice que algunos llevarán la marca de Dios y otros las de la bestia, el 666. Pero otros llevarán la marca de Dios. Dios también marca lo suyo. ¿Cuál es tu marca, hermano? ¿Qué es lo que tú expresas con tu vida, con tu forma de vivir, con tus acciones, con tus palabras? Debemos dejar muy claro a todos que en nuestra vida está la marca de Dios que es la presencia de su Espíritu Santo. Todos los que nos tratan deberían ver un resplandor. Como decía el otro día una señora que unos hermanos invitaron en el metro, me dijo, me bajé porque vi algo en esos dos jóvenes de tu iglesia. Me bajé. Se bajó, no había llegado a su destino y se bajó porque vio algo. Vio algo en ellos. No sé lo que vio, pero ella me lo explicaba como, ¿sabes? Como una aureola, una luz. ¿Cuál era su expresión, la expresión de su semblante? Vio algo. Yo creo que en este sentido deberían ver algo. Todos los que nos tratan mucho más a fondo que el que se cruza con nosotros en un vagón de metro, si el del vagón de metro puede ver algo, imaginaros los que conviven contigo en el trabajo los 5 días laborales, o en el instituto, o en la universidad, o nuestros vecinos. ¿No? Qué reto, ¿verdad? Nuestros vecinos. Qué reto. ¿No? Porque nuestra sociedad dice, a ver, vive y deja vivir, no te metas en mi vida, no me cuentes demasiadas cosas de la tuya. No, pero el Señor quiere que vean algo en ti. ¿Y cómo lo van a ver si no te relacionas un poco con ellos? Bueno, aunque sea en el hola, buenos días o hola, buenas tardes, deberíamos transmitir mucho para dar paso a más. ¿Sabes que un día tiene 1440 minutos? Parecen muchos, ¿no? He dicho así, 1440. ¿Cuántos minutos? Y lo rápido son los días, ¿verdad? ¿Sabes cuántos días vas a tener si gozas de muy buena salud y el Señor alarga y bendice tu vida sobre esta tierra? 30.000. No cuentes los que ya has vivido, porque entonces nos podríamos deprimir. Vamos a dejarlo en que, número redondo, 30.000 días. La verdad es que os digo esto de una forma muy seria, porque nuestra vida es del Señor, nuestra vida está en sus manos, no la vamos a alargar ni a cortar ni un día más de lo que Él ha previsto y ha determinado, y que debemos vivirla en un sentido con fruición para Él, para su gloria, porque cuando te das cuenta que pocos días nos quedan, qué rápido pasa, y para que nuestra vida tenga significado y sea de bendición, no hay otra forma de vivirla que como la vivió María, a los pies de Jesús, derramando nuestro perfume para su gloria. No hay otra forma de vivir la vida para que realmente tenga significado eterno y no sea vana, como corre peligro de ser si nos apartamos de Dios o si le damos la espalda a Dios. Así que el segundo requisito es ser transformados por Él. ¿Qué debemos hacer para que Él nos transforme? ¿Qué debemos hacer? Pues debemos pedirle que lo haga. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. La palabra que se traduce transformar es muy bonita, es la palabra metamorfó, de donde viene metamorfosis. Resulta que, siguiendo esta figura, podemos pasar de ser unos gusanos que se arrastran por el suelo a ser como unas mariposas que vuelan por el aire. Y esto es muy bonito, es una figura muy bonita. Se utiliza esta palabra. Pablo utilizó expresamente esta palabra, que solo se utiliza en referencia a Jesucristo cuando es transfigurado en el monte de la transfiguración. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que vieron algo en Él. Vieron mucha luz en el rostro y en las vestiduras de Jesucristo. ¿No? Y esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que seamos portadores cada vez con más intensidad
de la luz de Dios. Y en este sentido, todo empieza cuando no nos conformamos a este siglo y le pedimos a Dios: Señor, transfórmame para que yo pueda experimentar el infinito poder de tu Espíritu en mi vida y que pueda ir cambiando de gloria en gloria. ¿Sabéis otro lugar donde se utiliza esta palabra? Se utiliza aquí en Romanos 12, se utiliza en los pasajes de la Transfiguración, Mateo 17 y paralelos, y se utiliza en 2 de Corintios 3, versículo 18. Donde está el Espíritu del Señor, dice Pablo, allí hay libertad. Amén. Amén, allí hay libertad. Tenemos libertad, si está el Espíritu tenemos libertad. Cuando el Espíritu está en nuestra vida, somos verdaderamente libres. Y entonces en el versículo 18 dice Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando al Señor Jesús, somos transformados, hay una metamorfosis que se produce en nuestra vida por el infinito poder del Espíritu, y esta transformación nos lleva de gloria en gloria hasta que un día en nosotros sea formada la imagen de Jesucristo. Sabéis que nuestra esperanza es que cuando Él venga, seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y entonces con esta esperanza, dice el apóstol Juan, vivimos y somos transformados, porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Y esto nos habla de nadar contracorriente, no os conforméis a este mundo, sino que anticipamos el mundo venidero. No nos conformamos a este siglo, sino que vivimos a la luz de las realidades, verdades y promesas del siglo venidero. Ya estamos en los últimos días. Desde que Cristo vino, se ha inaugurado una época que el Nuevo Testamento dice que son los últimos días. Y a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos, dice Pablo en 1 Corintios 10. Hermanos, ya estamos. ¿Cuánto queda? No lo sé. Yo lo que sé es que a mí no me queda mucho. En este sentido, no me queda mucho. Ya soy una persona de una cierta edad. Lo que quiero es que realmente lo que el Señor me permita vivir sea para su gloria, sea una vida en santidad, sea una vida fundamentada en la palabra de Jesús, sea una vida que refleja la gloria de la luz de Cristo y que sea una vida que pueda ser de bendición para otros. Pero en cuanto a los tiempos y la hora, nadie lo sabe. ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo en poder y gloria? Nadie lo sabe. Dice Jesús, solo el Padre. Ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Entonces no nos debemos preocupar de una cosa que queda en manos de Dios, que es el infinitamente sabio y poderoso. En su momento Él lo hará. Pero lo cierto es que estamos de lleno en los últimos días. Cuando ves que incluso se desmarca el presidente Obama en todos los Estados Unidos, hablando otra vez, como han hecho primero en nuestro país y en muchos otros, de los matrimonios homosexuales. Cuando ves que Obama habla de la sanidad, de una ley que tiene una enorme oposición en Estados Unidos y que ya habla de la implantación de los chips de control sanitario. En fin, yo con esto no quiero hacer escatología ficción, porque no sé, es que no sabría hacer lo que quisiera. Pero lo que sí que es cierto es que ya estamos, dice la palabra de Dios, en los últimos días. Porque los últimos días empezaron cuando Cristo nació, murió, resucitó y subió a la diestra del Padre y nos dijo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos, porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos. Estamos ya en los últimos días y el Señor quiere que vivamos a la luz de esta realidad que hace que el tiempo sea como el oro, sea precioso, ¿no? Porque el Señor cada día
renueva sus misericordias, nos da un día más de vida y en un sentido es como si nos dijera hoy a través de su palabra, vívelo para mí, preséntate delante de mí, conságrate a mí, no te conformes a este mundo, no te dejes arrastrar por las cosas malas de este mundo, vive en santidad, vive separado, apartado para mí y para mi gloria. Y entonces cuando lo hacemos así, se cumple esta preciosa promesa de que seremos renovados para comprobar en nuestras vidas. Esta comprobación es algo más que saber intelectualmente una cosa. Esta comprobación es que sentirás, experimentarás en tu vida que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta para ti. ¿Qué es lo que Él nos pide? Que renueves tu entendimiento. La clave está aquí. Renueva tu entendimiento. ¿Y cómo podemos hacerlo, Señor? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente que se debilita por los años, por las enfermedades? ¿Cómo podemos renovar esa memoria que está flaqueando? ¿Cómo podemos renovar esa mente que ha estado tan influenciada por filosofías, por publicidad de este mundo? ¿Cómo podemos? ¿Qué os voy a descubrir hoy que no sepáis? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Pues no podemos, hermanos, nosotros no podemos, pero sí que podemos colaborar. En este sentido, cooperamos con el Señor, con aquel Dios de misericordia que hace en nosotros, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí que podemos cooperar leyendo su palabra, escuchando su palabra en las predicaciones y estudios bíblicos de la Iglesia, conociendo en profundidad su palabra, participando en alguna célula para profundizar juntos en su palabra. Esta es una cosa que podemos hacer, es la mejor cosa que podemos hacer para renovar nuestra mente. Porque si consigues que el Señor quite de ella todo lo que este mundo ha llegado a poner dentro de ti a lo largo de años y años de publicidad, de presión, de filosofías, de música que te machaca, pum, 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 pum. ¿Y qué te está comunicando la música que escuchas? Oye, yo de los que, mira, si conociera algún hermano que va a las 24 horas del día con los himnos y cánticos de alabanza de los que habla la palabra de Dios, de estos himnos, cánticos y odas espirituales, que es una expresión de la plenitud del Espíritu Santo, no tendría mayores objeciones. Pero los que yo conozco no van todo el día, no van 24 horas con las alabanzas, ¿no? Van con otras cosas, que tienen su mensaje, que tienen sus filosofías, que tienen su influencia. Y el Señor lo que te dice es, ponte el antivirus en tu ordenador mental. El otro día le dejé un ordenador a mi sobrino y dice, mira, no sé qué pasa que no funciona. Dije, se lo habrá comido un virus. Efectivamente, se lo había... No, yo pensaba que esto era una exageración, que estas cosas no pasaban. No funcionaba nada ya. Porque a la que entran estos programas engañosos y consiguen que tú le des el clic en ejecutar y se te abre el virus en el ordenador y empieza a ir a más, y a más, y a más. Pues bueno, hermanos, vivimos en un mundo lleno de virus espirituales. Y el antivirus que el Señor nos ha dado es este. Lo tienes que actualizar cada día. Ya sabéis que los antivirus, si tienes el de hace 3 años, no vale. Si tienes el de hace 3 meses, no vale. Se tiene que actualizar cada día. No sea que te olvides. Debemos actualizar el antivirus y sobre todo esta renovación maravillosa de nuestra mente cambiará nuestra vida, porque cuando Dios cambia lo de dentro, también cambia lo de fuera. Pero ¿sabéis qué pasa a los que cambian lo de fuera? Que el Señor los mira en profundidad y ve lo que hay dentro de su corazón y dice, tú eres un hipócrita que finges. La transformación que Dios quiere obrar es de dentro hacia afuera, es de tu mente y de tu corazón hacia afuera. Entonces hay armonía entre lo que dices, lo que eres y lo que eres dentro, lo que Dios ha hecho dentro de tu corazón. Por esta razón, y con esto concluyo,
os quisiera animar por las misericordias de Dios a que hagamos una oración y que el que sienta que hoy Dios le está pidiendo que se consagre más a Él o que se consagre por primera vez a Él, que dedique su vida en Cristo, el vivo altar, que lo haga con toda sencillez, diciendo amén a esta oración. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú has hecho en nuestras vidas el milagro de la renovación por medio del Espíritu Santo. Señor, si no, nosotros también estaríamos atrapados en las viejas cosas malas de este mundo. Pero tú nos has renovado por tu Espíritu y por tu palabra. Señor, y te pedimos que por tu Espíritu tú hagas hoy viva tu palabra. Señor, queremos, como hacía Pablo, ponernos de rodillas delante de ti, delante del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y queremos pedirte que tú nos renueves, que tú nos fortalezcas en el hombre interior por el poder de tu Espíritu. Señor, que tu palabra sea ese precioso espejo en el que nos vemos reflejados y tú nos muestras lo que está mal, lo que tú quieres cambiar. Señor, queremos pedirte que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, que seamos capaces de comprender cuán grandes son tus misericordias, cuál es la altura y la anchura y la longitud y la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Señor, que seamos llenos de toda tu plenitud, que tu Espíritu nos llene, que nos llene tu palabra, que more en abundancia en nosotros y que seamos llenos de toda tu plenitud para que aquellas personas que tienen relación con nosotros puedan ver algo de ti en nosotros, que puedan ver reflejada la luz de tu gloria en nuestras vidas, que puedan ver que somos diferentes porque te amamos y amamos a los demás y andamos en santidad de vida. Señor, queremos postrarnos delante de ti y decirte con toda humildad que una vez más, o quizá por primera vez, venimos a tu presencia para presentar nuestros cuerpos delante de ti en sacrificio vivo, santo, con el deseo de que te sea agradable. Señor, toma nuestras vidas. Señor, queremos dedicarnos a ti, queremos consagrarnos más a ti. Y lo pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Amén. Quería decir